Estamos leyendo ahí en Primera de Pedro 2:16, donde él dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, esa expresión, como libres, es la expresión más gloriosa que el apóstol Pablo dice. Es la realidad, como libres. Y si diciendo el apóstol, como libres, es porque no solamente es como libres, sino porque hay una libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Como libres implica no como libres de Dios, pues somos esclavos de Cristo. Cuando Pablo decía siervo de Jesucristo, se refería a esclavo de Jesucristo. Entonces la libertad que tenemos en Dios como libres es que nos da libertad somos libres en Cristo Jesús, porque el reino de Cristo, recordemos que es un reino. Él dijo, cuando Él vino a este mundo, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces es un reino espiritual. Y nosotros dice la palabra que somos un sacerdocio de reyes. Entonces, como libres porque pertenecemos a un reino, el cual es celestial. El reino de Jesucristo dice en el libro de Daniel que es un reino que permanece para siempre. El reino sempiterno de Cristo Jesús, el cual es el reino de los santos. Hermanos, como libres, debemos de esa expresión, como libres, implica la forma de vida en que, cómo hemos de vivir nosotros como libres, como reyes, libres en Cristo Jesús. ¿Libres de qué? Libres primeramente del pecado, libres de toda institución humana, libres de reyes, libres de cualquier gobierno mundano, libres de los hombres. Apóstol Pablo también dijo, no solo Pedro, también Pablo dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Si nos hacemos esclavos de los hombres es porque nosotros queremos. Si nos esclavizamos a los hombres solamente, si nos esclavizamos a los hombres, nos desligamos de Cristo. Porque hay un mal que hay en el hombre. Entonces por eso Jesús no enseñó solamente amarás a tu prójimo, sino también dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre. Es decir, el hijo obediente es el que se sujeta primeramente a Dios. La sujeción que le debemos a nuestros prójimos, al hombre, es solamente como resultado de aquella obediencia que se le merece a Dios, al bien, a la verdad. Luego de eso somos libres en Cristo Jesús aún de toda organización religiosa, libres de pastores. En Cristo Jesús la libertad Él nos la da para que vivamos como libres, como dijo el apóstol Pedro. Pero no hemos usado nosotros de esa libertad, no vivimos con esa libertad que nos enseña la palabra de Dios. Porque muchos parecieran como interpretar las escrituras como si las siguientes expresiones de Pedro anularan las primeras, pero no la anulan, sino es solamente un paréntesis que él hace. Como libres, dice. Como libres, un paréntesis, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, no es que vamos a hacer lo malo, sino que la verdad, ¿cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje?
la libertad, el hombre que es libre de organizaciones, es libre de pastores, es libre de todo poder político, poder religioso, es libre en Cristo Jesús porque tiene el Espíritu de Dios que, como dijo el apóstol Pablo, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tiene una ley en él. Por eso apóstol Pablo dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. La ley real, dice el apóstol Santiago, la ley de la libertad. Entonces la cual es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de la libertad. Hermanos, el amor no hace mal al prójimo. Entonces nosotros hemos de vivir como libres en Cristo Jesús. Por eso les digo, el hombre que es libre en Cristo Jesús es libre de pastores. Él vive, hermanos, como rey. Él sabe, él tiene autoridad que es en Cristo Jesús. Él conoce la verdad. Por eso el apóstol Juan dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Entonces, hermanos, hemos de vivir como libres porque solamente Dios puede guiarnos a la salvación. Como libres. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, no es que nos vamos, por eso yo les dije, ¿cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje? La libertad está sujeta a Dios. El hombre que es libre tiene temor de Dios. El libertinaje es aquel que se olvida del temor de Dios. El libertinaje es el hombre que hace como él quiere. No tiene el Espíritu de Dios. El hombre libre es el que tiene el Espíritu de Dios y le guía a hacer lo bueno. ¿Por qué? Si hubiera completa armonía entre la ley de Dios o la voluntad de Dios y la ley de los hombres, la voluntad de los hombres, que es la política, ¿qué necesidad habría de que el apóstol Pedro haya dicho, si alguno padece como cristiano, y que también el apóstol Pablo haya dicho que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? ¿Ah? ¿Por qué? Hermanos, porque no hay armonía entre